Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio número 29 de Hablando con Vos, el podcast para aprender español de Buenos Aires. Yo soy Gaia y en el episodio de hoy voy a hablar de 10 cosas que odio de Buenos Aires. Yo no soy de Buenos Aires, en realidad. Durante mi infancia y adolescencia viví en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, muy cerca de acá, de Capital Federal, pero no acá. Pero vivo acá en Buenos Aires desde los 18 años y entonces conozco muy bien esta ciudad y tengo una opinión formada de las cosas que no me gustan de esta ciudad y procederé a compartir esta opinión con ustedes. Número 1, no me gusta de Buenos Aires el clima. El clima en Buenos Aires es bastante pesado porque es muy húmeda, es una ciudad muy húmeda. Entonces, en verano, cuando hace calor, hace mucho calor, puede haber temperaturas de 35, 38 grados tranquilamente. Y en invierno hace mucho frío. En invierno las temperaturas rondan alrededor de 5 grados, 8 grados tal vez. No es común tener temperaturas bajo cero, pero sin embargo, en mi opinión, es bastante duro el invierno por la humedad, porque es un frío que se siente en los huesos. Entonces siempre tenemos unas semanas en verano y unas semanas en invierno que son desafiantes, por decir de alguna manera. Número 2, no me gusta el tráfico de la ciudad. Hay demasiados autos. Vienen muchas personas de la provincia de Buenos Aires a trabajar a la ciudad todos los días. Todos los días vienen muchas personas a la mañana y se van muchas personas a la tarde. Entonces eso genera un flujo de tráfico muy grande y eso causa que las calles y las avenidas estén colapsadas y que en consecuencia, por ejemplo, un viaje que con un tráfico moderado tardarías 15 minutos, cuando es hora pico, cuando hay mucho tráfico, podés tardar 30 minutos. Y también esto genera como consecuencia que haya mucho ruido en la ciudad. Hay muchos bocinazos, por ejemplo, o ruidos de motor. Y también genera que sea un poco estresante moverte en cualquier tipo de transporte, ya sea que estés en auto o en bicicleta o caminando o en colectivo. Es bastante estresante en determinadas horas. Cosa número 3 que no me gusta de Buenos Aires es que es una planicie, es una llanura, no tenés ni una sola montaña o cerro o colina, nada. Y para las personas como yo que nos gustan mucho las montañas, esto es bastante triste, porque vos ves en el horizonte y no hay nada, solo edificios y más edificios. Y también, sumado a este punto, en mi opinión, no hay suficientes espacios verdes en la ciudad. Tenés, por ejemplo, los bosques de Palermo, que es un área verde súper grande, está buenísima, pero después en el resto de la ciudad hay plazas, pero no son suficientes, en mi opinión. Estaría bueno que hubiera más. Cosa número 4 que no me gusta de Buenos Aires es la suciedad en las veredas. Hay caca de perro por todos lados. Y es algo que me enfurece. Yo no tengo perro, pero si tuviera perro, nunca dejaría la caca del perro en la vereda. Nunca no levantaría la caca de mi perro. Yo, como persona de esta ciudad, no entiendo por qué está tan generalizado ser sucio. Es una cuestión cultural, parecería. La verdad es que yo no entiendo. No entiendo por qué. No sé, es algo que me enoja mucho.
Eso por un lado. Después, por el otro, en verano hay muchos charcos de agua en la vereda y vos vas caminando y sentís que caen gotas y vos decís, ¿está lloviendo? Y mirás para arriba y no está lloviendo. Es el agua de los aires acondicionados. Porque en los edificios, los departamentos del primer piso o del segundo piso que tienen aire acondicionado, por alguna razón ponen la manguera de desagüe del aire acondicionado directamente a la vereda, así sin más. ¿Por qué? No sé por qué, porque les da fiaca hacerse cargo, ser responsables de ellos mismos. Porque, bueno, es cierto que hace 20 años no era tan común tener aire acondicionado en los departamentos. Ahora es una necesidad básica, pero hace 20, 30, 40 años no. Entonces, los edificios no están preparados para que el desagote del aire acondicionado se vaya por una cañería. La mayoría de los aires acondicionados tienen la manguera que cae en un balde y vos tenés que regularmente vaciar ese balde. Y la verdad es que es un trabajo que es una fiaca, pero bueno, tenés que hacerlo. Pero los que viven en el primer piso directamente ponen la manguera para la vereda y se olvidan del asunto. Y es súper incómodo porque tenés que ir esquivando charcos y esquivando gotas de aire acondicionado. Y lo último que tengo para decir sobre este punto, el punto número 4, es que es muy común encontrar baldosas flojas, baldosas sueltas en la ciudad de Buenos Aires. Y si es un día de lluvia, muy probablemente pisás una baldosa floja y te mojás y te manchás las zapatillas, el pantalón. ¿Y por qué es eso? Bueno, acá en Buenos Aires es muy común que arreglen las veredas una y otra vez. Por razones misteriosas, desde el gobierno de la ciudad les gusta arreglar las veredas 1000 veces, pero las arreglan y se rompen, las arreglan y se rompen. Entonces, si llovió, tenés que ir caminando con mucho cuidado, pensando bien dónde vas a pisar, porque si no te vas a mojar y te vas a manchar la ropa. Ese fue un punto un poco largo. Número 5. No me gusta la basura y el mal olor que hay a veces en las veredas también, en las calles de determinadas partes de la ciudad. Porque hay containers de basura por todos lados en la ciudad, naturalmente, pero a veces algunos tienen demasiada basura y que si es verano, sobre todo, eso empieza a oler feo muy rápido. Y también en ciertas zonas de la ciudad, más específicamente en el centro, no sé, las personas hacen pis en el container de la basura, entonces huele a basura y huele a pis. Y en consecuencia, no es poco común encontrar una rata, por ejemplo, ver ratas o cucarachas. Cosa número 6 que no me gusta de Buenos Aires son los vendedores de medias, por generalizar, pero los vendedores ambulantes en general me molestan bastante porque yo entiendo que están trabajando, que están intentando ganarse el pan, pero algunos pueden llegar a ser muy intensos y hasta un poco violentos. Entonces, tal vez vos estás o tomando un café en un café o estás tomando sol en la plaza y vienen a ofrecer lo que venden y vos le decís que no y son muy insistentes a veces y entonces generan situaciones un poco incómodas. La solución es cortarlos en -10, ser respetuoso, obviamente, pero firme. Pero bueno, a veces terminan sucediendo situaciones un poquito incómodas. Cosa número 7 que no me gusta de Buenos Aires son los cortes de luz en verano. Yo creo que está relacionado con lo que dije antes, de que no era común tener aires acondicionados antes y entonces ahora en verano,
con los ventiladores y los aires acondicionados, la red eléctrica está casi al límite y entonces son comunes los cortes de luz en ciertas partes, en ciertos sectores de la ciudad, porque el suministro eléctrico no da abasto. Y de hecho ya se sabe qué zonas se cortan más y qué zonas se cortan menos. Por suerte, mi zona está bastante bien, pero este verano hubo un corte. Tuve un solo corte de luz, por suerte, solo uno, pero duró 6 horas más o menos. O 6, 10 horas, no me acuerdo bien. Y yo tenía que dar clases y tuve que irme a otro lado para poder trabajar. Cosa número 8 que no me gusta de Buenos Aires es el amontonamiento de gente que pueda haber. Porque es una ciudad bastante densa poblacionalmente, Buenos Aires. Yo creo que no es de las más densas, pero mucha gente vive acá y mucha gente viene acá todos los días para trabajar, para estudiar, para pasear. Entonces, a veces vas a un restaurante y está lleno de gente. Vas a una plaza, está llena de gente. Vas a un museo, está lleno de gente. Vas a un hospital, está lleno de gente. Pero bueno, yo creo que es una problemática normal de una ciudad grande. Y relacionado con esto, el número 9 es que hay que hacer colas para todo. Vas al supermercado y haces fila, vas a una guardia médica y haces fila, vas a un café lindo y haces fila. No sé, particularmente lo del supermercado me molesta mucho porque vos vas al supermercado y ves 5 líneas de cajas y solamente funcionan 2. Siempre desde el supermercado ponen una cantidad de cajas abiertas tal que tengas que hacer mucha fila. Y número 10 de cosas que no me gustan de Buenos Aires es que en este momento es una ciudad muy cara en dólares. Manejamos precios como en ciudades europeas. Y es un fenómeno que se extiende a toda Argentina en realidad, no solo a Buenos Aires. No hay una relación entre lo que pagás y lo que recibís. Siento que en otras ciudades europeas, con el mismo dinero podés recibir servicios y productos mejores. Entonces eso es un poquito frustrante. Pero bueno, todos sabemos que la economía argentina es muy inestable y en este momento la situación económica es así. Es algo que cambia todo el tiempo y estamos todos acostumbrados, lamentablemente. Bueno, entonces esas fueron las 10 cosas. Voy a repasar las 10 cosas que no me gustan de Buenos Aires. Número 1, el clima. Número 2, el tráfico. Número 3, su geografía, porque es una planicie. Número 4, la suciedad en las veredas. Número 5, el mal olor en las veredas y en la calle. Número 6, los vendedores ambulantes insistentes. Número 7, los cortes de luz en verano. Número 8, las multitudes. Número 9, las colas para todo. Y número 10, los precios. Igual, así como digo todo esto, también digo que Buenos Aires es mi ciudad favorita en el mundo. Yo todavía sigo encontrando cosas muy, muy positivas y elijo esta ciudad una y mil veces, sin dudarlo, por razones de las que en otro momento hablaré. Así que bueno, me gustaría preguntarte, si estuviste en Buenos Aires, ¿qué cosas de Buenos Aires no te gustaron? Me gustaría saber tu opinión como turista, porque también como turista uno ve otras cosas. Así que bueno, eso es todo. Les mando un beso y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau. Esto fue Hablando con Vos, un podcast para aprender español. Esto fue Hablando con Vos. Nos vemos la próxima. Por ahora, adiós.